Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Soy Sergio Gutiérrez, ya nos conocemos, de Contrafuerte. Este canal donde discutimos algunos temas relacionados con ingeniería. Estamos reforzando esta área tan importante de la industria y hoy nos encontramos con Eleazar Castro. El invitamos, ya es la segunda vez que lo invitamos a nuestro programa. Él es un consultor en energía, licenciado en matemáticas aplicadas y computación por la UNAM, especializado en el sector energético desde 2013. Él participó como supervisor operativo en la primera y segunda subasta de largo plazo en el Centro Nacional de Control de Energía y hoy en día trabaja como consultor independiente en el sector eléctrico y data science con especial atención en la región de Baja California Sur. Muchas gracias, Eleazar, por estar con nosotros. También estamos con Alfonso González, señor Alfonso González. Muchas gracias, ingeniero. Y con el ingeniero Tito Fenech, a todos nos conocemos por acá, ¿no? Muy bien, pues vamos empezando con con la sesión del día de hoy. Vamos a discutir temas de energía y sustentabilidad aquí en Contrafuerte. Muy bien, Eleazar. Estamos ahora sí. Muchas gracias por esperarnos. Estamos ahora sí en línea. Discutíamos sobre cómo iniciar este tema. Sé que por estas semanas contigo hablamos de este tema, pero vámonos. Yo creo que vale la pena irnos de lo general, platicar un poquito primero de cómo está conformado el sistema eléctrico en México. Vámonos con unos detallitos de eso y vámonos de ahí a lo particular, ¿no? Nos interesa saber cómo las decisiones que se están tomando actualmente van a afectar la manera en la que nosotros, los ingenieros de distintas disciplinas, vamos a vernos afectados por esta clase de decisiones de manera positiva y negativa. Y qué depara todo esto que viene más adelante, Eleazar. Adelante, por favor. Sergio, Tito, ingeniero Alfonso. Pues primero, muchas gracias por la invitación para estar otra vez aquí para platicar sobre esto. Ya saben que es un tema que me apasiona bastante y pues la verdad, sí, ahora sí que estamos hablando de, o sea, si bien nosotros somos más de hablar de las cosas técnicas, nosotros queremos ver las cosas construidas, las cosas funcionando. Pues también las cuestiones legales pueden pegarnos, ¿no? Eso nos puede limitar a qué podemos, qué no podemos hacer. Y tal vez igual antes de, digamos, empezar o entrar a específicamente qué va a hacer, hagamos como un pequeño resumen de qué es la industria, cuál es la cadena de suministro de la industria eléctrica, ¿no? Digamos que tenemos primeramente la generación, que son todos los que se encargan de generar energía eléctrica. Tenemos la transmisión, que es la que se encarga de transportar en gran escala, o sea, digamos que son los mayoristas del transporte de electricidad. Tenemos la distribución, que son los cables que vemos en las calles, que digamos ellos son los minoristas, que mueven todos los electrones para los centros de consumo. Tenemos a los consumidores, que están representados por un comercializador, o sea, ¿quién le está vendiendo? ¿No? El comercializador es que, digamos, el que le paga toda la cadena de suministro y le asegura un precio al cliente, le cobra y paga toda la cadena, ¿no? Así que es como que es la cara final con el cliente, ¿no? Tenemos al operador del sistema, que es el que se encarga de coordinar este monstruo, porque mantener un sistema eléctrico operando 24/7 es un reto de ingeniería inmenso. O sea, eso tiene que estarse monitoreando 24/7 y tengo que estar previendo cuánto va a subir de renovables, cuánto va a bajar de renovables, cuánto tengo de mis niveles del embalse de hidroeléctrica, cuánta reserva de combustible tengo, e ir coordinando a todos para que sea lo más barato posible, ¿no? Y tiene otras responsabilidades, pero bueno. Digamos, estos son como los 5 grandes, digamos, actores del sistema que están trabajándolo u operándolo. Repitiendo, es la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización y la operación que atienden a consumidores finales, ¿no? Y digamos que, ¿qué es lo que quiere el consumidor final? Pagar la menor cantidad de energía posible, ¿no?
ese es como nuestro objetivo y eso nos conviene a todos, ¿no? O sea, pensando qué pasa en nuestras casas si sube el precio de la electricidad, hay una afectación, ¿no? Pero también, ¿qué pasa si en los comercios o en las industrias pagan más por electricidad? Pues probablemente ya estamos hablando de productos más caros que también afectan a muchos mexicanos. Estamos hablando de que tal vez industrias tengan que cerrar en otros lugares porque los costos de operación ya subieron mucho. Incluso pues en Los Cabos, ¿no? O sea, uno de los temas más comunes en las pláticas es, oye, mis costos operativos por electricidad son muy altos, ¿no? Entonces, digamos, tenemos este gran monstruo que es el sistema eléctrico y tenemos a nosotros los consumidores y tenemos un objetivo todos en común que es cómo le hacemos para pagar lo menos posible, ¿no? No sé si quieren hacer una pausa para ahondar en algo o me sigo. Bueno, yo creo que síguele tantito porque, mira, yo creo que ahorita le vamos a dar un formato más fuerte. Ahorita explicaste quiénes son las partes que participan en esto. Y bueno, ha habido una evolución bastante interesante. Bueno, no una evolución, ha habido cambios en cuanto a quiénes son los que participan en esto, ¿no? Entonces, tal vez nos podamos enfocar ahorita en qué pasó en la reforma anterior, que entró en vigor hace poco, en la administración pasada, y qué va a pasar en la propuesta actual, ¿no? ¿Cómo estaba? ¿Cómo cambió? Y yo creo que podríamos abundar en qué faltó, porque también hemos platicado bastante que pues aún no se ha terminado de implementar, ¿no? O sea, ¿qué faltó? ¿Qué broncas ha habido? ¿Qué nos faltó? ¿Qué le faltó a esa reforma empezar a practicar? ¿Y qué va a pasar ahora con estos organismos operadores? Vale. Pues, vamos estando, antes de la reforma, ¿cómo estábamos? Y antes de la reforma estábamos en un punto en el cual solo CFE podía vender electricidad. Solo CFE podía transmitir y distribuir electricidad. CFE era el que operaba el sistema y CFE generaba y había dos formas en las cuales alguien más pudiera generar. Una para vender a CFE y otra para que, digamos, industrias o grandes consumidores de energía pudieran generar electricidad para autoabastecerse, que son las famosas sociedades de autoabasto. Pero el tema es que todo tenía que pasar por CFE. O sea, no era de que alguien más pudiera comercializar o vender la electricidad, todo tenía que ser a través de CFE. Si tú en tu central de autoabasto tenías excedentes, pasaban a través de CFE y teníamos que ver qué íbamos a hacer con ellos, ¿no? O sea, todo, y era como el agente preponderante, ¿no? El CFE, digamos, que digamos que de lo que es un mercado totalmente cerrado, donde solo el Estado participa con una sola entidad, que es CFE, abrieron tantito la puerta para que los generadores pudieran pasar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la reforma? Aquí abrimos la puerta completamente. Y, o sea, no fue que inventáramos el hilo negro. Agarramos lo que la humanidad ha aprendido operando sistemas eléctricos por todo el mundo e hicimos nuestro propio, ahora sí que nuestra propia propuesta de mercado eléctrico. ¿Qué consiste esto? Consiste en regular las áreas donde solo puedo tener un agente. O sea, por ejemplo, el operador del sistema no puedo tener más de uno, solo puedo tener uno. El tema, por ejemplo, de las redes, transmisión y distribución, no puedo tener una red alterna. O sea, yo no puedo tener una segunda red paralela que llegue a un mismo cliente porque es demasiado caro hacer ese tipo de infraestructura. O sea, las redes de electricidad se consideran monopolios naturales. Entonces, ok, esa va a ser una actividad también exclusiva del Estado, va a ser monopólica, pero va a haber un regulador que diga cuánto debes de cobrar por usar la red y tú como red debes darle el mismo trato a todos. O sea, cualquiera que se quiera conectar a la red debe tener exactamente el mismo trato, sea CFE o no sea CFE. Y hubo dos áreas donde, digamos, puedo tener competencia, puedo tener muchos participantes que a través de la competencia voy a buscar que bajen precios. La generación, digamos que ya mucha gente puede comenzar a generar de forma mucho más, digamos, entre comillas, sencilla, y los pongo a competir a través de que los que me oferten precios más baratos son los que producen. Y en la comercialización, idealmente, digamos, ya hablamos aquí la idea de que
de que tú como industria, incluso tú como casa, todavía no sucede, eventualmente pudiera suceder, que te puedas cambiar de suministrador como ahorita te cambias de teléfono celular o de internet por otros proveedores, ¿no? O sea, tener la posibilidad de que alguien más te venda la energía, ¿no? O sea, si el costo de la red es el mismo para todos, el costo de la operación es el mismo. Ahora sí que yo como persona que comercializo energía a clientes, hago mis estrategias, voy con generadores y establezco contratos para poder obtener estabilidad y yo te ofrezco un precio mejor al que probablemente tienes actualmente, ¿no? Esto es como lo que se trató de abrir, ya digamos, abrimos la puerta completa, tenemos áreas reguladas y tenemos áreas donde tenemos competencia, que es en generación y en el suministro de energía, ¿no? La idea es, con el tiempo y conforme vayamos teniendo nuevas centrales de generación que van, digamos, dejando atrás generación vieja, que es más cara, más contaminante, los precios de la energía deberían ir bajando. ¿Por qué? Porque tengo más diversidad, tengo mejores precios y con esto podemos ir logrando este objetivo que tenemos, que es tener mejores precios en electricidad, ¿no? Y yo creo que ahí algo que sucedió es que recuerdo cuando sacaron la reforma, hubo una cantidad brutal de protestas, críticas y todo esto, ¿no? Cada quien en su opinión, declarando qué pensaban sobre lo que está sucediendo. Pero lo que sí dijeron cuando salió la reforma anterior fue que los resultados de esta reforma se iban a ver inmediatamente, que iba a bajar el costo de la luz, ¿no? Yo creo que ahí estuvo el primer error, ¿no? Porque, o sea, con este avance que das, es una vez que estén instalados esos sistemas, que haya más competencia de manera natural, con más competencia y con más privados, en este caso, metidos en el mercado, pues los costos tendrían que haber bajado. Pero nunca llegamos a eso, ¿no? Y nos hicieron creer tal vez, o algunos, o la mayoría, que los resultados iban a ser inmediatos y no lo fueron. ¿Tú qué piensas de eso? Fue un error en todos los sentidos, tanto que dijeron que iban a bajar las gasolinas o cualquier energético, empezando uno por el tema de que en el caso de México, si tú quieres bajar los precios, sobre todo a nivel residencial, tú tienes que eliminar los subsidios. O sea, no puedo cobrarte menos cuando ni siquiera te estoy cobrando el valor completo del producto. Y de ahí Y es fueron que algo que mucha vinieron. gente no sabe, ¿eh? O sea, Sí, es algo que mucha gente no ve, porque pues no lees tu recibo, ¿no? sí, no, y algo que te voy a decir es, tú revisas tus recibos de 2013 a la fecha, vas a notar lo siguiente. En 2013 a 2014 subió el precio. De 2014 a 2015 subió el precio. De 2015 a 2016 bajó el precio. En 2016 volvió a bajar el precio y de ahí no subió, se mantuvo constante. Y eso sí lo vendieron como bajaron los precios de electricidad. Efectivamente, los bajaron, pero no fue tanto un tema por, digamos, la parte eléctrica, sino porque México tuvo acceso a un nuevo insumo para producir energía, que fue el gas natural. Se hicieron grandes obras de gasoductos y tuvimos acceso en forma abundante al gas natural, que es muy, muy, muy barato y que digamos que bajó los costos de operación de las plantas térmicas, Pero digamos, ¿de dónde? de De Texas. Texas, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, en México no tenemos producción de gas natural, al menos no de forma importante, pero Uh-huh. Texas es el lugar con el gas natural más barato del mundo. Y un paréntesis ahí, o sea, muchos dirían, como yo, más chico, más chavo, decía, oye, pero ¿por qué damos todo el petróleo a otro país y nos regresan convertido en gasolina? En este caso, ¿por qué el gas? ¿Por qué si tenemos yacimientos, seguramente, ¿no? Podríamos tener la capacidad de invertir en sacar nuestro propio gas? ¿Cuál es la razón? Pues uno, digo, el gas natural no es precisamente, pero por lo que me han contado algunos colegas, está el tema de que, o sea, en las famosas rondas petroleras, hubo varios campos que eran para extracción de gas, pero digamos que en 2014 hubo como, o sea, estuvo el fenómeno en Texas de la explosión del boom del gas shale, que teníamos producciones de gas natural muy, muy baratos,
y también hubo un boom en Medio Oriente con los árabes, que también pues, dio acceso a petróleo muy barato, lo cual hizo que a la hora de que uno ve digamos, cuánto me cuesta extraer en México, ya no lo veo como tan rentable. O sea, a lo que me han comentado es que entre las reglas ambientales que tenemos en México y todo, el costo de extracción del gas natural es de $7 el millón de BTU, y en Texas está por ahí de los $3 el millón de BTU, ahorita está como por ahí de 5 o 6, pero por todo el estrés que está habiendo en el tema de Europa. O sea, es algo más caro extraer en México, y eso hizo que no hubiera como tanto interés. Lo que sí hubo es, por ejemplo, hubo un proyecto, me parece que en una de las cavernas ya de extracción de petróleo de Pemex, para configurarla para tener almacenamiento de gas natural. Ahorita en México tenemos como 3 días de almacenamiento de gas natural en los gasoductos. O sea, deja de haber suministro y tengo gas natural por 3 días o 2 días en los gasoductos. Hay un proyecto de gas natural para almacenar, para tener más días de gas natural, donde puedes aprovechar precios bajos. Ha habido días donde en Texas el precio es negativo, o sea que digamos la demanda es mayor a la oferta, no puedes tú para la producción, y que digamos es donde puedes aprovechar ese tipo de casos. Pero el tema almacenar, es, ¿no? el tema es que todas, o sea, algo que sí hubo y fue muy radical cuando empieza este gobierno en 2018, fue decir, paramos todo. O sea, todo lo que está sucediendo, vamos a pararlo. Pararon, digamos, las subastas eléctricas de largo plazo, pararon varios de los mecanismos de mercado eléctrico, los pararon, se quedaron con lo mínimo suficiente para poder operar, pararon rondas petroleras, parando proyectos de almacenamiento de gas, en Coahuila también había proyectos de gas que también se pararon. O sea, prácticamente fue como un paremos todo y vamos a evaluar y vamos a ver con qué seguimos y qué no seguimos, que pues a la fecha todavía todo sigue parado, ¿no? Tito, Alfonso, al momento, ¿algún comentario? Yo tengo varias opiniones con respecto a lo que ahorita nos hizo el favor Eleazar de poner sobre la mesa, ¿no? Yo quisiera comenzar por dividir esta participación o esta intervención mía en dos aspectos para mí que son fundamentales para entender el tema de la mesa de la energía como un asunto de sustentabilidad, porque estamos hablando ahorita de ronda, estamos hablando de gasoductos y estamos hablando de todo excepto de la sustentabilidad, y esto es lo peor que hay dentro de esta pretendida reforma, o disque reforma, o como le quieran apodar. Entonces quisiera yo dividir mi intervención en dos aspectos. La primera tiene que ver con el desarrollo sostenible, y la segunda con el factor, o sea, con el factor empresarial, entendiéndose empresarial tanto público como privado, la oportunidad que puede tener el Estado para ser también un emprendedor dentro del tema de la energía, como también lo pueden ser los particulares. En este aspecto, a mí me queda, para empezar, en el orden, ¿no? O sea, el tema principal de nosotros y en el que estamos todos de acuerdo, hay pactos que se hicieron, como es la Agenda 2030, el desarrollo de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, pues tiene 17 objetivos que precisamente fueron consecuencia de ir mejorando para tener un mundo más armónicamente equilibrado y para lograr un desarrollo como estamos queriendo, armonizado, sostenible y garantizar que haya recursos para los que vienen detrás, ¿verdad? Y esto con esta pretendida reforma estamos viendo que nos está llevando a tiempo atrás, como cuando habían esos recursos de esa manera y no se cuantificaba todavía o no imaginábamos que se iban a ir gastando con la velocidad a que se han estado gastando y las preocupaciones, porque si bien es cierto, como Eleazar puso en la mesa en un momento de su intervención, que hay excedentes, pero también el desequilibrio por parte de los amigos árabes y de algunos otros países productores en cuanto a crudo como en cuanto a gas, el gas también es finito, ¿verdad? O sea, el gas no es la octava maravilla y también es un producto que genera contaminación. ¿Y qué es lo que se pretende con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas? Precisamente ir evitando que sigamos contaminando.
Entonces, lo que estemos haciendo y que sea para abonar a la contaminación, quiere decir que estamos yendo en el sentido equivocado. Así que todo lo que sea la utilización de fósiles, o en este caso, o gas natural, o combustóleo que estamos quemando después de ¿cómo se llama? La refinación para las gasolinas, lo que queda y lo que traen y lo que estamos quemando, pues para México le resulta muy fácil. Bueno, pues si tenemos un excedente ahora en combustóleo, pues que quemen nuestras plantas combustóleo y vamos. El otro día estuve en una conferencia en donde estaba una persona muy dogmática, casada con esto, él autorizando, vaya, o viendo con buenos ojos el proyecto de Dos Bocas, diciendo de que, bueno, eso es a todas luces benéfico, porque en vez de mandar determinado volumen de gas, de petróleo, a que se refine en los Estados Unidos y nos lo devuelvan, pues bueno, no vamos a contaminar más, porque las refinerías de Estados Unidos ya no van a refinar el petróleo que nosotros mandamos, nosotros lo vamos a tener acá y lo vamos a refinar. Pero aquí está lo que yo quería llegar a lo que comentó Eleazar. Cada vez que avanzamos el petróleo, en el caso de lo que tenemos en la zona de Campeche o en el Golfo, está a mayores profundidades, independientemente de las áreas y las plataformas que se han subastado. O sea, la tecnología para extraerlo cada vez va a ser más costosa y los aranceles que van a haber, que van a estarse imponiendo a los países que estén contaminando, porque este es un acuerdo global, van a ser más, o sea, no solamente impositivos como los sean, sino también de una mayor envergadura. O sea, se va a ir castigando a quien esté haciendo esto. Es triste ver que países, como les decíamos nosotros, tercermundistas o en vías de desarrollo, más propiamente dicho, términos actuales, para no lastimar sensibilidades, están apostando por este nuevo tipo de generación de energías y nosotros estamos yendo a 30 o 40 años atrás por cuestiones más de dogma que de verdaderamente consultar con los expertos y velar lo que en realidad se está pretendiendo y no desvelar lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque hay una campaña de desinformación, como se culpa a unas cadenas comerciales de que no pagan y que eso es mentira, ellos generan y gestionan sus energías que se las distribuyen, como dijo Eleazar también, a través de la generación, la trepan a la red es de comisión la distribuye y las compañías pagan en un famoso porteo, que igual a ver si nos explicas qué es el porteo para que todos estén al tanto, Eleazar, en términos coloquiales, para que podamos saber que no es así. O sea, todos los que estamos aquí en México pagamos energía. ¿Qué es lo que se pretende? Como bien dijiste, bueno, que tanto las 6 partes que tiene esta cadena o 6 componentes que tiene esta ecuación, generación, transformación, distribución, la comercialización y el operador del sistema, logren ser eficientes para que tengamos un menor costo de la energía. Y si ese costo es menor, pues lógicamente se tiene que reflejar en lo que a nosotros nos cuesta, y entre lo que nos cuesta no solamente es el pago domiciliario, sino es el pago y la producción que tienen para generar los industriales, como también el sector terciario, ¿no? los comerciantes. Ahora bien, si nos cuesta, perdón, Inge, nos cuesta también en subsidios, porque los subsidios crees que no lo estás pagando, pero lo estás pagando con tus impuestos, ¿no? Lo decía Eleazar, o sea, primero tienes que liberar de subsidios, porque inclusive es de risa ver nuestros recibos, ¿no? O sea, cuánto les cuesta la energía y el favor que nos hacen con el subsidio que nos dan, ¿no? O sea, pero a lo que vuelvo al tema del gas, te dicen, es que Texas tiene campos grandísimos de gas. Sí, pero por ejemplo, yo vivo en Yucatán y en Yucatán no tenemos abastecimiento suficiente de gas y no llega. Y aunque estén operando al 100%, los ductos, los diámetros no son suficientes ni las capacidades y además no hay dónde almacenar todo eso. Así que a nosotros nos cuesta como un 34% más para los productores en la península de Yucatán la energía de lo que está costando en el centro del país o en el norte del país. Entonces hay una competencia igual si hablamos en términos de lo que puede ser. Entonces aquí había proyectos, hay como 8 parques detenidos entre eólicos y fotovoltaicos,
por cuestiones ejidales y cuestiones ejidales o campesinas, de grupos y todo lo demás que no están operando, solo un parque es el que está funcionando. El punto no es ese, el punto va más allá también y voy a los temas, vuelvo otra vez a la agenda, que tiene que ver con las buenas prácticas también, que tiene que ver con la gobierno abierto, gobernanza, porque en Comisión Federal el 78% de sus gestiones no califican, son más y no tienen transparencia. Entonces, estamos compitiendo contra quién, contra un monstruo que está obsoleto, que no sirve. Pero entonces a los que sí están queriendo competir dicen que están mal hechos los contratos. Y aquí voy. La Constitución, como les decía, se supone que es la Carta Magna y ahí están establecidas las reglas que debemos de seguir nosotros. No puede ser que cada 4 años estemos haciendo reformas constitucionales para todas las cosas, porque esto tiene que tener una visión de largo plazo en esto, como la Constitución del 17, la que rige, ya tuvo no sé cuántas enmiendas. Si vemos otras constituciones, vemos que han tenido, pero no la cantidad de nosotros. Esto no es, me gusta este color y cambio y voy a pintarlo más rojo, más morado. No, sino que tiene que concertarse con la sociedad. Y esto es la parte activa de los componentes de la sustentabilidad, de los ejes de la sustentabilidad, la cuestión ambiental, la económica, la política y la social. Si no se socializa y no se logra vertebrar esto con las leyes y con todo lo que tiene que ver con esto, no funciona porque no va a haber inversión, no va a haber algo que sea productivo, porque la gente no va a tener confianza. Eso desestima la inversión de los particulares. Además, si vemos este tipo de cosas, en términos absolutos podemos decir que la generación de Comisión Federal es 3.5 veces más cara que lo que le cuesta a un privado hacerlo. Entonces, ¿por qué no se libera esto? Entonces, nos está pegando muchísimo que no se esté abriendo y no se está abriendo el debate como debe de ser para que la gente esté informada, sino más bien se tiran muchas cosas a la mesa para confundir. ¿Qué es lo que podría estar pasando? También, bueno, Comisión Federal va a producir, como dice, quitemos los subsidios, perfecto. Hoy Comisión Federal, como está, se presumía una empresa de clase mundial, su presupuesto de inversión es como de $700 millones anuales. Si quiere competir hoy, necesitaría para equilibrar lo que se invierte como $2.500 millones anuales. Si no tenemos, ¿de dónde van a incrementar esto? O sea, vía impuestos, ¿de dónde va a salir todo este recurso? Y son datos que están generando a través de la información que estoy pasando, información que está saliendo precisamente de las mismas dependencias. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando esto llegue a suceder, si es que desafortunadamente llega a suceder, van a haber litigios muy grandes, pero bueno, pues hay a quien le gusta estar en ese tipo de su ajo, ¿no? Administrar el caos y estar en este tipo de cuestiones de pelear. Yo creo que la parte más delicada de todo este asunto es la desaparición de los organismos, vamos a poner ya de la sociedad civil, en donde participan, como es la Comisión de la Regulación de la Energía y el Gas, que no solamente estamos hablando de petróleo, ¿verdad? Estamos hablando también de gas y de todo esto, que tenía que ver precisamente con regular, o sea, la esencia de la CRE era regular los monopolios para la prestación de los servicios que se ofrezcan y promover inclusive que hubiera competencia para servir, ¿verdad? O sea, por eso es impar, está compuesta de cinco entidades para que pudieran competir e incentivarse precisamente lo que estamos queriendo todos nosotros, que sea la competencia para que tengamos variedad y tengamos calidad y menor costo. Es cuanto. Gracias. Un comentario rápido contigo, ingeniero, antes de pasar con L. Te vas a tener que guardar tus pensamientos tantito porque vamos a pasar rápido con Tito. Así que anótalo, cabrón. Un comentario, ingeniero Alfonso. Mira, mencionabas el motivo político. A mí no me sorprende en absoluto que se haya presentado esta nueva reforma, porque lo vienen diciendo desde el inicio, que iban a echar para atrás todo lo que hicieron antes con este rollo. Por motivo político no me sorprende en absoluto que venga esto, ¿no? Y mencionabas
hay acuerdos que se tienen que cumplir. Yo creo que también hay que voltear afuera, poniéndome del lado del abogado del diablo, ¿no? Hay que voltear a ver afuera y decir a los países que se encuentran no en vías de desarrollo, sino los países ricos, para que se acerquen a los países en vías de desarrollo que pueden causar un impacto importante, como lo es México, en el tema de sostenibilidad, para que realicen inversiones con nosotros, con tasas de interés atractivas, no con tasas, no con tasas que lo vuelven completamente inviable para adquirir deuda, con buenas tasas de interés, para que se pueda hacer inversión en México para meter las renovables. Pero la verdad, la gente tomó una decisión, y si algo anunciaron aquí era que iban a echar esto para atrás, y la gente lo decidió. O sea, y fue una de las votaciones más poderosas y con más gente que hubo. Y bueno, al menos la sociedad mexicana considera que ese es el camino. Yo no estoy de acuerdo yo por lo que sé, no estoy muy de acuerdo, pero al menos así fue, ¿no? Pero fíjate, aquí hay que acotar varias cosas que estás diciendo. O sea, la votación es una cosa y somos 110 millones, como con 80 con votar y votaron 30. Pudo haber sido la más, pero no es la mayoría. O sea, los más votaron y se Fue la tuvo más, esa cantidad. ajá. No son todos. O sea, hay que ser claro, porque eso andan presumiendo que son todos. No somos todos. O sea, no somos todos. Hay más opositores que los que votaron. Por tontos no votaron los otros, ¿verdad? Entonces estamos sufriendo las consecuencias. Luego, el Congreso de la Unión está conformado de manera diferente. Ya no se pueden estar haciendo este tipo de cosas. Habrá que ver cómo se van a comportar los que tienen la potestad de voto para poder ver cómo se conducen. Y también, o sea, si bien lo anunciaron, nosotros sabíamos para cuál es su línea y cuál es la tendencia, ¿verdad? Y bueno, pues la gente decidió, la mayor parte de la gente que salió y decidió por esa opción, adelante. Pero ellos no van a decidir ahorita, los que van a discutir y van a votar son los representantes populares, en este caso el Congreso de la Unión. Tienen que tener pendiente, por la gente. Bueno, si es que le hacen caso, como solamente suele ocurrir. Yo aquí a mi diputado a ver si lo encuentro, voy a ver si va a votar. No lo vas a encontrar, mi hermano. Y en el Senado de la República yo estoy pidiendo una cita con el presidente de la Comisión de Energía y no tiene tiempo. Está muy ocupado. Pues sí, para eso se le eligió, porque esté ocupado, no porque esté de vacaciones, ¿verdad? Entonces, no puede ser que no. No, parece broma. O sea, son, voy a decirlo así, son payasadas. Para ser educado, ¿no? O sea, y perdón a los payasos. Son payasadas que te salgan con estas respuestas, porque no puede ser que no puedan atender cuando quieres hablar de un tema importante, porque parece ser que ellos solo es la grilla y no son las razones. Aquí no es un tema de que vayamos y le preguntemos, como dices al viene, oye, ¿tú qué piensas? ¿Que esté bien que voten? No, sí, que le quiten toda Comisión Federal. ¿Por qué? Porque la opción Chaira, que es la que están escuchando, eso les dicen y eso no es real. O sea, porque está muy matizado todo lo que están diciendo. Está muy matizado. Los Oxxo no pagan. Mentira, en México no hay nadie que no pague luz. Todos pagamos energía. Todos pagamos energía. Entonces, lo que hay que mirar más allá también es los efectos colaterales que se van a dar cuando empiecen los coletazos. Porque si tú dices que vengan otros países, me decía el otro día un amigo con el que vamos a charlar, es que yo no tengo buenas referencias de los españoles porque ahí le concesionaron y ahora es más cara en Europa. Perfecto, que el Estado, que se les dio a los particulares, el discurso socialistoide que tienen ahorita ya también populista en España. Ok, perfecto. A ver, vamos a aclarar cuál es la función, y esto tal vez en la charla de mañana de filosofía también estemos platicando de esto, cuál es la función del Estado para con la sociedad. Entonces, no se vale que se utilicen este tipo de argumentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Islandia, Noruega, Dinamarca, el Estado maneja el y tienen tecnología de punta y están con energías renovables. ¿Y cómo le hacen entonces? ¿No será que debemos de analizar al interior el comportamiento de nuestras organizaciones políticas y por ahí pueda estar destrabar las cosas técnicas? Porque esto no es cuestión de técnica, como seguramente va a aclarar Eleazar. Esto es cuestión de grilla.
ni siquiera de política. Son condiciones Política es la que ha geopolíticas faltado. e históricas que tuvieron que ver con cómo se conformaron esos países. No creo que haya posibilidad alguna de compararnos de ninguna manera con los países. Eso sí, Pero no van a venir a invertir nadie bajo estas condiciones de que se le antoja hoy, vamos a cambiar tal cosa, cambiamos esta otra cosa, por aquí sobre el viento, por aquí sobre el viento. de Eso no puede acuerdo, ser. de O sea, acuerdo, no de hay acuerdo. certeza, no hay certidumbre, no hay confianza. Entonces, ¿dónde vas a Esa es llevar la tu bronca. dinero? Entonces, por Esa favor, es la entonces, bronca. tenemos que ser congruentes. Totalmente. Si no hay congruencia, no hay inversión. Tito, ¿algún comentario? ¿Tú Sí, qué piensas mira, de todo este show? está interesante el tema. A mí lo que me llama la atención es el discurso político público con el que lo están manejando ambas partes. Es un discurso de dicotomía, o blanco o negro, y cada quien se dice que es el bueno, y no se está discutiendo lo realmente importante. No estamos hablando de cuestiones técnicas. Te dicen, o eres bueno o eres malo, o petróleo o energía renovable, cuando la realidad, y aquí sí quiero que Eleazar él como experto en ese tema, nos hable sobre lo que es la canasta de energías. No puedes tú tener, o al menos nosotros como país, bajo las condiciones que tenemos, no podemos tener bajo un solo modelo de generación de energía el 100% de nuestro consumo. No es 100% con combustible, o 100% con gas, o 100% eólica, 100% solar. Y ese argumento tonto de que cuando no hay sol, no hay energía fotovoltaica, pues no, pero no funciona así, pues. O Cuando sea, no hay combustible, pues no hay energía, padre, ¿no? Sí. pues sí, si no hay combustible, pues tampoco hay del otro. O sea, Que le digas a San Pedro. 3 centavitos de sentido común o de respeto a la inteligencia. Sí, no, ya. No, ya Entonces, que cuando te dan ese Ya se argumento, ya no hay abarató nada eso. más que ya hacer. cuando te dan ese argumento, tú dices, ¿sabes qué? No platiques Ya. con esa persona, No, porque no voy a platicar contigo, exactamente. no Bye. tiene la menor idea de No, esto. no, ya no. Ajá. Y por otro lado, como se mencionaba anteriormente, y sí, es malo compararnos con otros países, pero sí tenemos que entender hacia dónde va el mundo, qué es lo que está pasando, porque no nos podemos aislar del resto del planeta. Y no recuerdo si fue hace 2 o 3 años que yo leía noticias de Costa Rica, que celebraban en Costa Rica que habían llegado al día 300 con puras energías renovables, de los 365 días del año. No recuerdo exactamente la fecha, creo que fue hace 3 años, o a lo mejor menos, no lo sé, pero, o sea, noticias Fue hace como 2 años y Portugal igual está listo también, 100% con energía renovable. o sea, tú dices, bueno, y algo más nuevo, hace menos de 2 meses o 3 meses, Toyota anuncia que para el 2035 todos sus autos van a ser eléctricos, y luego ves las noticias que Japón está incentivando para que sus automotrices, entre ellas Toyota, migren a esos sistemas, y a los días, porque ni siquiera se tardó un mes, Volkswagen no se quiso quedar atrás, y lo único que sacó fue un tweet con una imagen donde le cambiaba ahí un foquito a su logo, no sé qué le ponía, dando a entender que él también iba a hacer su flota eléctrica. Y luego sale Corea del Sur, que lleva no sé cuántas gasolineras eléctricas instaladas a lo largo de su península, y empiezan a sacar noticias del hidrógeno verde, que ese también estaría muy bueno. ¿Y qué es el hidrógeno verde? Pues es generar combustible, hidrógeno que sirva como baterías de hidrógeno, pero mediante energías renovables, porque la generación de ese hidrógeno pues es muy costoso y consume mucha energía. O sea, consume energía, producir más energía limpia. Entonces lo van a hacer con energía limpia, y cuando te metes a leer esos temas, tú dices, no, estamos en pañales. Y Hay ves alternativas. que, son alternativas, y te das cuenta que ya no nomás necesitas tierra para hacer los parques fotovoltaicos, ahora los hacen sobre el mar, y los hacen híbridos, que es hidroeléctrica y fotovoltaica. Y los parques eólicos también ya están sobre el mar y están flotando, ya no tienen una base, ya no dañan el suelo marino. Y lo que piensa uno, se va a voltear esa cosa, ¿no? Digo, tú lo ves y dices, se va a caer, no, espérate. Y no, o sea, ya existe la ingeniería, ya existe la tecnología. Y bueno, vamos a un retroceso, porque o estás conmigo o estás contra mí. Cuando la realidad es que necesitamos toda una canasta de energías
de distintas generaciones que tenemos que meter a una red en común y que vemos que Baja California Sur no la conectan a la red porque entonces bajaría el precio de la energía. Y te quedas tú, ajá, ¿y eso por qué es algo que debemos de celebrar? O sea, conéctame a la red nacional para que baje el precio. O sea, ese tipo de situaciones que uno ve, oye, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? Y en cambio, en lugar de debatir ese tipo de situaciones o ese tipo de información, pues estamos debatiendo en que o vas a ser como el Tata Cárdenas o vas a ser como Salinas. Digo, ya esos modelos de economía y de gobierno de los años 70 fracasaron. O sea, necesitamos ver hacia el futuro, no regresarnos al pasado. Y en esa visión de futuro tenemos que ver viabilidad financiera, viabilidad ecológica, viabilidad técnica. Tenemos que hacer una combinación y nos vamos a dar cuenta que realmente vamos a tener que necesitar de una serie de combinaciones de generación de energía como en el resto de los países del mundo. No necesitamos inventar la rueda. No nos vamos a poner a querer patentar el agua hervida. O sea, ya está. Pero sí se me hace un poco arcaico el debate, y sobre todo el nivel de debate. Que te digan que es que, ¿cómo quieres si no va a haber sol y no va a haber energía? Porque pues, no funcionan los fotovoltaicos cuando no hay sol. Y por otro lado, ¿cómo quieres de sí, pero nomás vas a ver una chimenea quemando? Y, digo, esa dicotomía a estas alturas del partido, en estos tiempos, yo creo que no va. Y eso sí, como ingeniero, pues te preocupa porque tú dices, tan corto está el nivel de debate, tan corto está el nivel de análisis. Y yo creo que es lo que a mí me gustaría hablar de. Oye, son distintos modelos. Unos son más baratos que otros, obviamente. Entonces, vamos a tratar de ponderar lo que es más económico, lo que es más sustentable. Y poco a poco, como lo hizo Costa Rica, no fue de la noche a la mañana, sino que le fue bajando a los otros tipos de generación para mantenerse con lo mínimo indispensable. Entonces, no sé, si otros lo han logrado, y no te estoy hablando de Noruega, de Finlandia, te estoy hablando de Latinoamérica. Es un ejemplo en Latinoamérica. Sí, totalmente. Ese es un ejemplo totalmente más viable. Ajá. Y con el amor que le tengo a los ticos, pero pues México tiene más poder financiero, técnico y lo que tú quieras, ¿no? Creo yo. Entonces, esa es mi posición, ¿no? Que me incomoda un poquito este debate medio retrógrada, a mi parecer, y que quién sabe a dónde nos vaya a llevar. Ele, ¿tú cómo ves? Pues mira, vamos cerrando esa parte. O sea, yo creo que podemos saltarnos como muchas cosas, ir a como una conclusión y de ahí comenzar a elaborar. Que es, yo creo que el gran error que está cometiendo este gobierno es que está viendo un pastel muy chico y quiere acapararlo y no quiere dejar crecer el pastel. Tú quieres pasar a electromovilidad, o sea, dejar de utilizar autotransportes. La cantidad de potencia que requerimos, la cantidad de redes, la cantidad de infraestructura que vamos a requerir para eso va a ser enorme, pero como bien dicen, el mundo va para allá. Y los retos que se vienen van a ser muy grandes. Y esa gran cantidad de energía, créanme, ahora sí que ningún país del primer mundo realmente se ha dado cuenta del tamaño del monstruo que están haciendo con el tema de la electromovilidad en cuanto a la demanda de energía que se va a venir, a la cantidad de potencia, a la cantidad de redes que se van a necesitar. Yo le estimo que en unos 3, 4 años van a estar planeando nucleares por todos lados porque no se van a dar abasto, porque los precios del gas natural se van a disparar, como están ahorita ya disparados en Europa. O sea, realmente, y yéndonos ya como a un mundo global, nos pusimos un reto durísimo. O sea, no es cualquier cosa el reto que queremos, este tema de transición energética y dejar de utilizar combustibles fósiles y empezar a movernos con carros eléctricos y todo eso. Está perfecto. Pero realmente en tema de infraestructura lo que se va a requerir de inversiones va a ser un tema enorme. El reto no es pequeño, no es minúsculo. Y tráete nomás una pequeña parte de ese reto a México, la cantidad de demanda que se va a requerir para eso va a ser grande. Y es ahí donde insisto, o sea, estamos yendo a contracorriente.
estamos queriendo mantener el pastel chico. No queremos que haya mucha más demanda, que lleguen industrias a México porque tienen precios competitivos y aquí podemos hacer manufacturas y empezar a generar empleos y a promover nuevos programas de educación que se necesitan para llenar esos empleos, porque queremos que CFE controle gran parte del mercado de generación y porque estamos obsesionados con eso, cuando tiene grandes limitantes. O sea, no es sostenible para el gobierno estarse cada año endeudando y endeudando, como bien mencionaba Alonso. O sea, cada año estar haciendo proyectos nuevos y deuda, no es sostenible. Esa experiencia el mundo ya lo vivió. Por eso en los 90s cambiamos de modelo. No podemos regresar a lo mismo. Estamos cometiendo los mismos errores. Y pues, es triste que el nivel de la conversación realmente es muy bajo. Es triste que se utilicen medios públicos o dinero o mecanismos de gobierno para generar desinformación. Pero, ¿por qué no vamos ya como por qué menciono todo esto, ¿no? Ya hablamos de toda la cadena y básicamente la propuesta de la reforma es que toda la cadena regresa a ser exclusiva del Estado a través de CFE. CFE deja de ser una empresa productiva del Estado y ahora es un organismo de Estado, o sea, casi como si fuera una secretaría. La CFE va a poder legislar casi como que dice en tema de electricidad porque es exclusivo de ella. Va a poder establecer las tarifas, va a poder establecer bajo qué condiciones los va a comprar a los privados. Y eso para mí es una puerta abierta a la corrupción. Oye, ven a tocar la puerta para ver qué me das para darte el contrato. O sea, el no tener reguladores, el tener todo concentrado siempre es, en mi opinión, una receta para el fracaso. Y se toman de casos muy así, muy a la ligera, con tal de generar preocupación o miedo y la necesidad de pasar esto, ¿no? La verdad, sinceramente, también considero que creen que los sistemas eléctricos de potencia son algo fácil, algo sencillo, algo que va a funcionar y lo están dando por hecho cuando realmente operar esa cosa es estar operando un Megazord, es estar operando un monstruo. Mantenerlo vivo 24/7, o sea, no es cualquier cosa. Y mantenerlo vivo a precios asequibles o a precios que valgan la pena depende mucho de la regulación que tengamos. No sé si han escuchado, pero ya ven el tema de que nos van a cobrar como nos cobran, como está en España ahorita, que va a ser todo un tema y todo un problema, ¿no? Viene mucho como también este discurso de que porque los privados son los que producen en España, por eso están los precios altos, ¿no? ¿No lo han escuchado? Bueno. Ahorita, no, sí lo he escuchado, pero ni al caso, ¿no? O sea, el tema es un tema totalmente de Europa. Toda Europa está demandando mucho más gas natural porque están dejando de lado carbón y combustóleo y porque las renovables, digamos, no se dan abasto para la nueva generación, o a veces hay días de baja demanda. Entra el gas natural y eso es lo que está apretando a toda Europa, porque aparte allá sí hay impuestos a las emisiones. O sea, tú quemas con gas natural y te sube el costo en general, porque ya tienes impuestos por eso. Estamos hablando de que España genera con gas, ¿qué te gusta? Un 15, 20%, un 30%. Estamos generando un 60% con gas natural. O sea, estamos expuestos también al tema de que posiblemente el estrés de Asia y de Europa suba el precio del gas natural y nos apriete a nosotros, y ahí te quiero ver, dependiendo tanto del gas natural, ¿no? Y deteniendo tanto las renovables, todo por una obsesión de que no quiero que las plantas viejas de CFE, que ya tienen 30 años de vida, que ya deberían estarse retirando, que ya les quedan muy poquitos años, sobrevivan más años y que me están generando pérdidas. O sea, realmente no tiene mucha lógica, más que por la parte de no sé cómo solventar todos mis pasivos laborales, ¿no? Pero pues la verdad es que ese no es problema de los mexicanos, es problema de CFE. No, es que así feo, es, pero... así es. Sí, es básicamente poner otra vez, como lo dijo Alfonso, todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Irnos por una sola opción, se va a manifestar un monopolio energético en México, que no es ni siquiera un monopolio natural, que pues,
monopolio natural, pues tiene que ser, ¿no? Se está haciendo monopolio y pues no va a haber nadie que nos revise. Entonces, pues sí, definitivamente. Sí. Yo No sinceramente... se ve bien, ¿no? Es que sí. esto vuelve a lo que se está promoviendo de prácticas justas en todo lo que es el desarrollo sostenible, ¿verdad? Tener alianzas para lograr objetivos o la lucha contra el cambio climático, las desigualdades, las ciudades, las energías renovables, todo eso tiene que ver con lo que estamos ahorita hablando. O sea, estamos yendo al revés de lo que se está procurando. Y entre esto viene precisamente lo que es el gobierno abierto y la gobernanza. Entonces, si no tenemos esas prácticas como se está exigiendo que sean a nivel mundial, no va a haber confianza. Entonces es lo mismo por lo que no prosperan regímenes de izquierda, que ya sabemos que quedan pocos, pero podemos citar Corea del Norte y estos otros que ya conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no va a invertir allá. Precisamente por eso, porque no hay certeza. Y eso es lo que estamos, a lo que nos estamos exponiendo en caso de que esto ocurra, ¿verdad? En donde vas a tener a un monopolio del Estado contra el cual no vas a poder pelear. No vas a poder tener certeza, no vas a poder tener garantía alguna en ese tema de inversión en el sector cuando tu único operador es el mismo Estado y al Estado le vas a reclamar. Dime, es como dice, el que empata con el banco pierde, dicen, o sea, como dicen los que juegan. Entonces, eso es lo mismo que prácticamente nos está llevando. Si llega a proceder este tipo de reforma, de manera inicial, porque vendrán litigios internacionales, porque las leyes no son retroactivas y las concesiones que ya hubieran, aunque digan que las van al día siguiente que se publique en el diario oficial, empezarán y se quedarán, perderán validez, y no se puede. O sea, eso, las leyes están ya ¿cómo se llama? Instituciones internacionales de derecho en donde se garantiza las prácticas de libre comercio de manera internacional. Aquí existe la cuestión del Tratado de Libre Comercio que tenemos con los amigos del norte, con los vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, así también como la Organización Mundial del Comercio. Es una otra, y ahí es donde vienen los aranceles que no solamente es para la producción de elementos. Si ya cuesta más estar aquí para producir a una fábrica, pues irá a Costa Rica tal vez a hacerlo, o si irá a la República Dominicana, sabrá Dios, ¿no? Pero es a lo que voy, o sea, tenemos una oportunidad como la tuvo el norte del país, donde se establecieron maquiladoras enormes por la cercanía con los Estados Unidos, y eso es lo que ha mantenido también que haya una buena balanza comercial, porque lo que ha habido ha sido el cambio del tipo de dólar y la exportación de productos mexicanos, que no, la economía, si presenta algunos signos de recuperación, han sido precisamente por las exportaciones de los componentes que demanda la economía de los Estados Unidos y no por otra cosa, porque la empresa aquí está enclochada, todos lo sabemos. Muy bien. Tito, ¿cómo ves? Pues mira, yo creo que fui muy claro, fue muy clara mi postura. Y creo que el hecho de que... Tito. La verdad, o sea, ya. Y bueno. Listo, das. Okay, creo que mi postura es muy clara, ¿no? Para mí veo un debate muy vacío, más de dogma que de sustancia técnica, más dogmático que técnico. Y el hecho que si China, que es la fábrica del mundo, te dice que para el 2050 ya va a tener que ya inició su reconversión de su sistema eléctrico, y para el 2050 ya va a ser verde, o sea, que el gran, no sé qué porcentaje tienes que llegar para decir que tu sistema eléctrico es de energía verde.
y te lo está anunciando, ya anunció una fecha, y ves que su hidroeléctrica, la más grande del mundo, de las Tres Gargantas, y ves esos paneles sobre los lagos, hasta en forma de pandita, de sus parques de paneles solares, hasta en forma de pandita que están haciendo, dices, oye, le está agarrando en serio este cuate, o sea, todo el mundo le está agarrando en serio y nosotros nos estamos quedando atrás. Entiendo un tema de energía, de soberanía financiera, de que somos productores de petróleo y que dependemos, nuestra economía depende altamente de la extracción de petróleo, que también dicen que Pemex da más pérdidas que ganancias hoy en día. Bueno, habrá que ver los expertos en ese tema, que nos lo expliquen, pero yo creo que se puede lograr ese rescate a Pemex, se puede lograr ese rescate y modernización a Comisión Federal, pero no con un modelo de Estado que quiera acaparar todo, ni que quiera dejar de lado un cierto tipo de generación de energía. Creo que es posible porque ya lo lograron otros países, no es inventar la rueda, y sobre todo, pues ver cómo lo hicieron, qué requirieron, y ese tema también que sí me gustaría que Eleazar profundizara, que se eliminan esos organismos reguladores que pasan a ser parte de CFE, cómo están conformados ahorita y cómo va a ser dentro de va a ser ahora sí que una dirección de CFE, la CRE y no sé cuál otro organismo más, que son los que regulan los precios, regulan las reglas de cómo se van a comportar todos estos proveedores de energía. Pues yo creo que sí, dejarle como juez y parte con el que vas a competir, pues nadie va a querer venir a competir, ¿no? Eso es claro. Pero ese tema sí me gustaría que Eleazar nos ayudara con ello. Y se me hace, pues, obviamente muy desalentador para los inversionistas ver ese escenario. Y no van a venir a invertir cuando estás viendo que para obtener un permiso o algo para reconectarte, pues tardas, no sé, hasta 4 años para que te den un permiso, tardas 8 a 16 meses para una resolución ambiental, más lo que se tarda en los permisos locales, pues dices, ¿sabes qué? No le entro. No le entro, y ¿cómo voy a dar una tasa competitiva si el capital que estoy poniendo va a ser de alto riesgo, va a ser una inversión de alto riesgo? Pues no te voy a dar una tasa competitiva. Y si el día de mañana hay una revolución o transformación, como le quieras llamar, llega un caudillo a promover su revolución ideológica y te cambia las reglas, pues no le va a entrar. No van a querer invertir dinero, ni barato ni caro. Entonces, eso sí es preocupante, ¿no? Entonces, sí, a mí me gustaría ver el tema de esos organismos reguladores que desaparecen o los absorben. Sí. Ahora sería un gran problema porque ahora sí que te vuelves parte, ¿no? O sea, ¿qué esperas de un torneo de fútbol donde el árbitro es parte de un equipo? O sea, no esperas mucho balance, ¿no? Y siempre el tener contrapartes, siempre tener contrapesos, pero sobre todo el tener entidades que se dediquen a lo suyo y que cada uno haga su trabajo, me parece importante. Yo creo que si CFE quiere volverse competitivo, o sea, de hecho CFE es prácticamente competitivo en todas sus empresas excepto una, CFE Generación. Hablando de CFE Energía, por ejemplo, tiene a cargo todos los gasoductos de México, con lo que pueden vender a centrales eléctricas, vender a industria e incluso exportar a otros mercados en el mundo. Y tienen el acceso al gas natural de Texas. Ese es un modelo de negocio muy particular y ese no tiene ningún problema. O sea, ese modelo de negocio va a subsistir. Transmisión y distribución tienen un monopolio natural en las redes. Ellos cobran por las tarifas de transmisión. Tampoco tienen ningún problema. Eso tienen todo también para subsistir por muchos años. Suministro básico, que es que le vende a los mexicanos, tampoco tiene mayor problema. Mientras haya subsidios, mientras no bajen los precios y mientras sean tarifas reguladas, no hay tanto el interés por ir a suministro básico. CF Generación es el mayor problema y ni siquiera es toda. Lo que son hidroeléctricas, geotérmicas, la nuclear y los ciclos combinados, esos tienen que seguir. Su gran problema es que tiene muchas máquinas térmicas de combustóleo, de carbón y de diésel que le están provocando pérdidas. O sea,
Estamos hablando de que de todo el inmenso mundo que es CFE, realmente solo una pequeña parte de la que está generándole unas grandes cantidades de pérdidas y con la cual, pues, digamos que tenía dos caminos, o tiene dos caminos. Un camino es hacer un plan de cómo voy a hacer las plantas, cómo puedo mantener algunas bajo los temas de servicios de reserva, de potencia, o sea, no generar todo el tiempo, sino generar menos horas a precios más caros. Cómo puedo hacer más eficiente mi operación, cómo puedo reducir pasivos, todo ese tipo de cosas. El camino difícil, ¿no? El camino difícil que es hacerme más eficiente, o el camino fácil, que es, pues mejor le cierro la puerta a todos y yo me agarro a todos mis consumidores, todos me tienen que comprar a mí y me quito de problemas, ¿no? Realmente, pues va en contra de toda lógica pensando en qué es lo que es mejor para el Estado. Para el Estado, no, lo mejor no es que CFE subsista a partir de precios altos de electricidad. Lo más sano para el Estado mexicano es que los mexicanos tengan acceso a electricidad más barata. Y eso a veces lo perdemos de foco. O sea, realmente nuestro objetivo primordial no es quién genera. Nuestro objetivo primordial es que los mexicanos tengan la electricidad más barata, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Entendiendo muy bien nuestra cadena de suministro, teniendo un regulador fuerte que pueda detectar malas actividades y pueda decir, aquí hay margen de mejora, aquí hay margen de mejora. Tener el operador eficiente y pues ahora sí que obligar a los generadores a o te pones las pilas o vas a tener que ir para afuera, ¿no? Sí, yo creo que es algo que faltó también, ¿no? O sea, bueno, y faltó tiempo para implementar la reforma anterior, también faltó meterle un poquito más a eso, a la parte a esta parte de regular esas concesiones para privados, ¿no? O sea, de verdad estar muy, muy atento. Las reglas del juego se cumplen. El tema es ¿cuál es la parte difícil? La parte difícil es que tú tienes contratos previos a la reforma bajo un esquema que tienes que respetar por el tema de no retroactividad de la ley. O sea, ellos ya tienen un derecho adquirido y tú tienes que respetar esos contratos, ¿no? Y eran contratos que todos estaban ligados a CFE, como había dicho. Como toda la actividad eléctrica era exclusiva del Estado, cualquier contrato iba ligado a CFE. Y una de las cosas que sucede es que a la hora de que tienes un modelo y otro modelo y los comparas, ok, el modelo nuevo es mejor que el modelo viejo. El modelo viejo tiene deficiencias, me genera mayores costos, me está generando pérdidas, pero no puedo cancelarlos, ¿no? O sea, es algo que venimos arrastrando y que la verdad sí hace falta que termine. O sea, nos haría mucho bien, no solo en el término de que hacer mucho más eficiente el sistema y que incluso que el mismo gobierno ya lo tenga como ese pretexto, pero también permitiría que el mercado eléctrico, que es el régimen nuevo, podamos ver realmente cuáles son sus mejores atributos, ¿no? Porque te exige muchísimo más. O sea, las reglas que tenemos ahorita actualmente exigen mucho a los participantes y eso los hace ser, digamos, más eficientes y también por eso muchos prefieren no migrar, ¿no? Pero es algo que sería bueno para todos. Y en ese sentido, estarnos peleando por un régimen viejo que ya ni siquiera pues, va a terminar de subsistir para cancelar todo, es un perder-perder, ¿no? Pero como decíamos también, Eleazar, para poder eliminar los subsidios, se necesita que Comisión Federal prácticamente multiplique por casi 4 veces el presupuesto actual que tiene para inversión en obras de infraestructura, para actualizar sus plantas y modernizarlas. Entonces, ¿cuándo crees tú que le van a asignar un presupuesto si lo que no hay son los recursos del presupuesto de dinero público? ¿De dónde va a salir? No, o sea, entonces, realmente pero ¿en cuánto tiempo? Porque eso no es que vayamos a una tienda de conveniencia y pidamos o saquemos de una nevera. Entonces, que vamos a hacer una nueva planta y aquí está y ya la compré y ya está. O sea, esto se lleva una gestión determinada, pues la construcción que se lleva otro tiempo. Entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? En 4 años, como decimos, los japoneses ya estaban a trabajar con electricidad de sus carros, los coreanos también. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Como los picapiedras estamos viendo. No, si pasan los cambios, definitivamente lo que va a pasar es que vamos a crecer muy lento en la generación.
la demanda se va a estancar en México. Eso nos va a Empezaron los llevar a, apagones, van a empezaron los empezar apagones, apagones y eso va a cuentos hacer para que la que, industria se vaya. claro, empezaron los apagones porque para disfrazar la falta de capacidad de la energía que se va a estar necesitando, van a disfrazar con Sí. apagones, como suele ocurrir en otros lugares que ya sabemos. Si no haces, digamos, esos apagones, entre comillas, si no le haces lo que es el famoso tiro de carga, se te apaga todo el sistema. O sea, es algo necesario. Por eso te Y si digo, se te apaga todo el sistema, estamos hablando de semanas a meses para restaurar. Es un caos. Ahorita Líbano están... Bueno, es otro tema. El tema es, o sea, realmente sí tendríamos muchas afectaciones. O sea, es mucho más competente lo que puede ser CFE bajo el esquema actual en el sentido de hacerse más pequeño, tal vez dejar de pensar en hacer muchos proyectos grandes de generación, sino qué es lo que tengo, cómo le puedo sacar el máximo provecho. O sea, hay lugares donde hay centrales que son muy viejas que puede evaluar proyectos a realizar como de almacenamiento, porque ya tiene el acceso a la red, ya está impactado el lugar. O sea, el tiempo de desarrollo pudiera ser sustancialmente menor a hacer un proyecto de cero, pero para eso necesitamos una CFE que tenga una visión de competencia, una visión de lo que se supone que es una empresa productiva del Estado. Digo, no aspiramos a eso con los políticos que bueno, tenemos. la teoría está muy bonita, ¿verdad? Pero la práctica aquí en México no ha funcionado. Te podemos hablar de Fertimex, podemos hablar de Cordemex y de todas las que fueron del gobierno y no funcionaron. Acá en Yucatán, el fideicomiso nequenero, el tema de la cuestión porcícola, todos esos que eran paraestatales, todas quebradas, los funcionarios millonarios y ya sabemos la historia de todo esto. Y parece que no aprendemos. O sea, ¿cuántos mexicanos, a pesar de todas esas experiencias, a pesar de que es uno de lo que ha fallado muchas veces, ahorita creen que es un modelo que nos va a salvar de precios altos? Volvemos a lo mismo, es que esos que creen es por dogma, o sea, creen que se está combatiendo, pero no está combatiendo, no quieren progresar, quieren que los demás estén fregados como todos, y no es así. Lo que se pretende, como yo te dije, es que las empresas, llámese pública o privada, yo llamo empresas, sean verdaderamente productivas para que tengan costes, como dicen, costes de operación bajos que se impacten directamente con el servicio que nos dan, ya sea para el servicio doméstico, para la industria que va a producir determinados insumos que van a hacer o mantener el precio que tienen, porque si decimos que van a bajar el precio, sabemos que eso no va a ser cierto, pero cuando menos se mantengan en los precios que tenemos para que tengamos una inflación de alguna manera controlada y nos permita seguir caminando hacia una recuperación y un crecimiento importante del Producto Interno Bruto, pero en términos verdaderos, ¿verdad? Y no sea solamente el intercambio de servicios, que es lo que estamos haciendo, de bienes y servicios con la exportación meramente. Sí, de acuerdo. O sea, realmente nos estamos poniendo el pie solitos. Solitos. Muy bien. Yo creo que lo Entonces, que viene ahorita va a ser yo soy medio cínico con esto, creo que va a ser más una decisión política que técnica, más una decisión política que con motivos económicos. Entonces, por todos los lados veo un escenario muy fregado. Pase o no pase, va a ser una decisión política. Todo va a estar muy chistoso. Y bueno, no vamos a hablar tanto del tema político, ¿no? Pero a lo que voy es, una vez tomadas esta clase de decisiones, pues se va a ver quién está parado de qué lado, ¿no? Y va a estar también muy interesante ese cotorreo. Y me pone a pensar que también necesitamos abundar en estos temas de política. Nosotros como técnicos, aunque no seamos politólogos o cualquiera de otras esas profesiones, necesitamos seguir hablando de política, necesitamos involucrarnos en la política más del lado técnico, porque es por ahí que hay que tomar las decisiones, no por intereses de unos cuantos. Vuelvo a uno de mis postulados, Tito lo sabe. Yo siempre lo he dicho, y lo dije en Londres, en el cierre de la celebración de los 50 años de UNESCO,
de los 200 años del Instituto de Ingenieros de Inglaterra y también de la fundación los 50 años de la fundación de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería. Lo digo porque allá mismo lo dije y las preguntas que ahorita salieron las contesté. Yo les dije que teníamos los ingenieros que hacer política, porque están tomando decisiones técnicas los políticos y nosotros no estamos haciendo política. Y me preguntaron, entonces los ingenieros tenemos que ser políticos. No, son dos cosas distintas. Y vuelvo otra vez a aclararlo y siempre lo voy a seguir aclarando. Ser política es esto que estamos haciendo. Hablar de estas cosas técnicas para que los que toman decisiones políticos sepan lo que implica en cuestiones técnicas, ¿verdad? Porque luego resulta que son economistas o abogados o chefs o no lo sé qué y toman decisiones técnicas y eso no tiene nada que ver. No, parece broma y perdón por ser tan coloquial en la forma de hablar, pero a mí me da risa, o sea, por favor, o sea, no puede ser, o si bien fueran a la escuela, ¿no? Si fuera, porque hay muchos que, bueno, para ser diputado no necesitas más que tener 18 años. Y tu IFE, listo, IFE. Y que ganes, ya está. Pero eso no te hace conocedor del tema. Entonces, ahí es donde debemos participar. Pero si nos paramos a un ladito para no, es que mira, eso es cosa de política. No, este ejercicio que estamos haciendo, yo de veras que celebro que hagamos estos ejercicios a través de Contrafuerte para hablar de temas técnicos y no es grilla. No es grilla, estamos analizando esto a través de un filtro netamente técnico. Oye, que los políticos, bueno, pues los políticos sí, pero que sepan qué estamos pensando y que sepan las consecuencias que pueden haber y que midan ese tipo de cosas, porque al margen de que puedan haber litigios, y eso lo verán los abogados, esa es otra historia, las consecuencias que existen por desabastos que hoy tenemos, porque no se cumple, como decía yo, ni siquiera con las cuotas de gas por los volúmenes que se necesitan para la industria. Dos, por la capacidad de distribución y por las faltas que vamos a tener en caso de que se apruebe esto, porque no vamos a tener la capacidad y vendrán los apagones, que eso no es ser pitoniza ni tampoco adivino. Son cosas que existen, distribuir lo que se va a estar necesitando. Entonces, bueno, hagamos este tipo de ejercicios de política técnica o técnica política sin entrar a cuestiones legislativas o de la porque no es el chiste, ¿no? Porque no tenemos el conocimiento, ¿no? Es correcto. Pues muy bien, ocupamos Eleazares también ayer en el Senado, en la Cámara de Diputados, para echarle un poquito a esto del tema energético. Repito, esto va a ser 100% político, ya veremos qué pasa. No creo que quede pronto. No sé cómo es para cuándo, para información general, como para cuándo se estima que esto se pase a la Cámara de Senadores, que sería el segundo paso. Estiman estar votando esto como en un mes, más o menos, a mediados de noviembre. Hoy dijeron que ya se turnó a la Cámara de Medio Ambiente, a la Comisión de Medio Ambiente y a la Comisión de Energía. Seguramente ahorita es tiempo como de estar discutiendo absolutamente, o sea, prácticamente todos los días del lado gobierno y lado oposición va a ser el tema. Por todos lados se van a estar hablando, tirando, conversando. Y pues al final todo va a quedar del lado del PRI. Sí, o sea, no me gusta hablar de partidos, ¿no? Pero me encantaría, me muero de ganas de saber cómo va a votar el verde. Va a estar brutal. Va a estar brutal, es que va a estar hermoso ese rollo. O sea, y sí, de acuerdo, el gane o el pierde va a estar del lado. Va a estar hermoso la votación del PRI. Sí, no, va a ser fabuloso ver a esos güeyes votar en contra o en contra o a favor. Va a ser algo buenísimo, va a ser muy bueno. Va a ser un circo que vale la pena. Sí, de verdad que sí. En el tema energético, está buenísimo. El mejor escenario es que no se va a mover nada de aquí a 2024. Es el mejor escenario. Y si no se mueve ahorita, o sea, ya platicando un poquito más. Pero si esto no se mueve ahorita y sigue la situación como está, va a ser difícil que
las posiciones en las cámaras se vuelvan a repetir de esta forma, se vuelvan a encontrar de esta manera. Eso va a estar bien complicado. O sea, la representación que tienen los partidos en este momento da para que esta reforma pase y depende de pocos y va a estar bien interesante ver quién se avienta porque va a ser 100% político. Entonces vamos a ver qué onda. Yo creo que tendremos otra sesión ahora que salgan los primeros, las primeras votaciones, que tengan los primeros resultados, no tanto para hacer análisis político, o quién sabe, capaz invitemos a algún experto también en ese tema, sino para ver, ahora con Eleazar, ver el tema de qué sí, ¿no? Qué se mantiene y en una sesión posterior platicar qué sería lo mejor, ¿no? Ahorita no vale la pena, yo creo. Ahorita vale la pena quedarnos con esto. Tuvimos un antecedente, ya platicamos de nuestras posturas, bastante ya de lo que creemos que viene. Pero una vez que pase la votación, tener otra sesión contigo, Eleazar, y ver pues, qué sí se podría hacer, ¿no? Si pase o no pase, ver qué escenarios vienen, si pasa, y si no pasa, ver qué sí se podría hacer y nosotros como ciudadanos de qué manera podríamos aportar a que lo que técnicamente es viable empiece a suceder. Que si entra, pues ya vamos a platicar de algo muy, muy distinto, ¿no? Ojalá que no. Ya veremos. Vale. Va a estar bueno. Yo creo nada más para concluir, o sea, como tú estás vaticinando, de que lo más probable es que no se mueva nada de aquí al 24. Digo, eso es teórico. El mejor escenario. No, no. Lo que digo es, el mejor escenario para el sector energético es que no pase absolutamente nada, y no hablo políticamente. Hablo de que no va a haber generación nueva, no va a haber redes nuevas, no va a haber nada. Ese sería el mejor escenario. Pero imagínate, ese mejor escenario, lo que te decía, es lo peor que nos puede pasar, porque nos vamos a quedar detenidos en un stand-by, o decimos, o suspendidos en el tiempo, gravitando nada más, cuando el resto del mundo sigue avanzando. Entonces, del decir que no pase nada, pasa mucho. Son 3 años que vamos a estar inmóviles. Entonces, espérame, ¿para dónde nos vamos? No, para ningún lado, no te muevas y todos ya se fueron cuando nos demos cuenta. Sí, ¿no? Así de fea veo la cosa, que ese es el que considero el mejor escenario. O sea, imagínate, o sea, si ese es el mejor escenario, ¿de qué estamos hablando? Entonces, pero si tú se lo dices no sé cómo los bautizó. Yo preguntaría, ¿reservan la generación y el suministro de electricidad para el Estado en la Constitución? ¿Cuántos años van a pasar para que eso se pueda revertir? Para que se vuelvan a tener los números para cambiar la Constitución. Esa es la bronca. Mucho. Esa es la bronca. O sea, por eso esto es tan importante. Sí. Si se cambia, yo no creo que para el sexenio 2024 se tengan los números en las cámaras para poder cambiar la Constitución. No. Yo tampoco. O sea, realmente sí estamos en un punto de inflexión muy fuerte. Sí, está fuerte. Pero creo que, o sea, ese escenario de que no se mueva, pues sería lo mejor, que se quede como están, o sea, porque pues como está, habrán riesgos que jugarán algunos, pero creo que lo que necesitamos es certeza en este país y no la estamos teniendo. Tito. Y tampoco, al no tener certeza, no somos atractivos, no logramos magnetismo para que vengan inversiones. Yo creo que se han dicho bastantes cosas el día de hoy. Es importante estar pendientes a lo que va a pasar, como tú dices. Sí, estamos ahuyentando las posibles inversiones nacionales y extranjeras. Nadie que esté viendo estos escenarios va a decir, arriesgo mi capital. Y sí hay un problema serio en los centros de población de contaminación de aire, desde más pequeños a más grandes, caso del Estado de México, toda una zona del Estado de México altamente afectada por la industria que tiene ahí, por el tipo de generación de energía que tenemos, hasta un centro de población más pequeño como es nuestra ciudad de La Paz. Todas las mañanas y todos los días vemos desde el malecón la chimenea que está ahí de CFE, que se ve desde el malecón, y todo la nata de contaminación que está tirando al aire, ¿no?
por más filtros y mejoras que le hagan, pues ahí está, y lo que deberíamos estar trabajando es en reducir la cantidad de emisiones. Pues obviamente estamos viendo cómo reforzarla, ¿no? Cómo hacer que trabaje más eso. Entonces sí es preocupante. Yo creo que es bastante importante esta decisión que se está tomando. No me gusta la manera en que se están tomando estas decisiones de blanco y negro. Creo que es absurdo. Estamos retrocediendo 50 años a los años 70 en estos modelos. Y a mí sí me gustaría que fuera un poquito más visión a futuro. Más visión a futuro, un debate no de o estás conmigo o estás en mi contra, sino un debate de cómo integramos a todos. Y eso no lo estamos viviendo y es decepcionante para mí como ciudadano y pues obviamente como ingeniero que estoy viendo todas estas novedades tecnológicas que están surgiendo y que no las estamos implementando en nuestro país, pues doblemente decepcionante y frustrante, ¿no? Entonces sí me quedo con eso y me quedo a la espera de a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas. Muy bien. Muy bien. Vale. Pues, Eleazar, te agradecemos mucho. Un gusto. Va a estar bueno. Seguimos en contacto. Muchas Que sea lo gracias mejor para todos. Sí. Vamos a ver. Muchas Muchas gracias por la gracias a invitación. todos. Gracias, Y Eleazar. muchas gracias a quienes nos están escuchando. Piquen en los botones, dejen comentarios, preguntas, respuestas si quieren, todo lo que quieran. Y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias a todos, Tito, Alfonso, L. Dale, Vamos hasta en luego, contacto. buenas Dale. noches, cuídense. Nos vemos. Sí, Gusto. hasta luego.